Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me siguen. Gracias por ver esta reflexión. Todos los días antes de iniciar las lecturas de la palabra de Dios siempre hago una mini reflexión casi que personal. Creo que esa es la parte más interesante mía, que es la de hacer una reflexión personal, pero luego ya me meto en las cosas de Dios, que son las lecturas. ¿Cuál es esa reflexión personal? La que les voy a decir, y es que hoy día y durante mucho tiempo para acá, muchas personas que eran de la Iglesia Católica eran de Cristo, le pertenecían a la Iglesia de Cristo, se salieron de esa iglesia para conformar otra iglesia, para estar en otro ministerio, para irse detrás de un pastor mentiroso. Llegaron a sus casas, les tocaron la puerta y dijeron: vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dicen, vengo en el nombre del Señor Jesucristo, inmediatamente dijeron: hombre, pues si viene en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que es una persona de bien, porque nadie va a ir a tocarle a la puerta a decirle: vengo en el nombre de Satanás. ¿Quién le abre? No, vengo de parte del demonio. ¿Quién le abre? Tienen que engañar diciendo que vienen en el nombre de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Inmediatamente por ahí es donde ya les tiraron el anzuelo y no tuvieron en cuenta, porque no lo sabían, y ojalá hoy lo escuchen, unas advertencias que hacía Jesucristo. Advertencias: cuidado con los profetas falsos, vendrán a sus puertas vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que se los llevarán. Y ustedes no tuvieron en cuenta ese detalle. No lo tuvieron en cuenta y prefirieron hacerle caso a ese pastor mentiroso, que porque él sí traía la verdad, él sí traía la palabra de Dios, él sí sabía de la Biblia, y él no nos está engañando. Y resulta que es un lobo rapaz que los ha engañado con mentiras, haciéndoles creer que la verdadera iglesia es la de ellos y que en la iglesia donde usted estaba no es la verdadera iglesia. Ahora yo les voy a mostrar a través del pasaje bíblico de hoy lo que Cristo nos va a enseñar con respecto a ese mismo tema, y es unas cosas terribles. Lo que yo voy a decir en el Evangelio es terrible, porque ya se los he dicho en muchas ocasiones. La Biblia dice cosas muy lindas, es verdad, y la Biblia es salvación para los que se convierten. Estoy mostrando un celular, pero aquí está la Biblia. Es salvación para los que se convierten. Pero esta misma Biblia, esta mismita Biblia, que esto es un celular, vuelvo y repito, es condenación para los que se pierden. La misma Biblia. Para unos es salvación y para otros la misma Biblia es condenación. ¿Y de dónde sacó esa frase? De unas frases que dijo Jesucristo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa los juzgará. Por eso, esta misma Biblia que los salva, esta misma Biblia los condena. ¿Y cómo los condena? Cuando usted tergiversea lo que está escrito para su propia condenación. Así es que no va a haber ese momento donde usted va a decir: no, es que yo voy a estar en la presencia de mi Señor y yo le voy a decir: oigan a esto, eso no existe. Mateo 7, 21, 23 dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos me dirán, bueno, ahí dice que hay muchos me dirán, pero si Señor, nosotros éramos testigos de Jehová y nos parábamos en las esquinas de los parques a predicar tu palabra. De dos en dos íbamos hasta las puertas, los evangélicos, pero Señor, si nosotros íbamos y tocábamos puertas para predicar tu palabra los domingos. Pero Señor, nosotros poníamos equipos de sonido en una esquina y ahí nos reuníamos para cantar y glorificar tu nombre. Pero Señor, nosotros nos reuníamos en un garaje lleno de sillas blancas y ahí predicábamos tu palabra.
¿Y qué les contesta el Señor? ¿Por qué no les dice, vengan benditos de mi Padre? ¿Por qué les dice, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad? Pero ¿cómo así que hacedores de la maldad si nosotros estábamos predicando tu palabra? Hacedores de la maldad, porque ustedes fue a sacar como lobos rapaces a personitas buenas que eran de mi iglesia. Por eso son hacedores de la maldad. Porque fueron y sacaron personitas que eran de la iglesia católica y se las llevaron a la perdición. Por eso son hacedores de la maldad. Terrible lo que estoy diciendo, ¿cierto? Eso es terrible. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de Isaías 6, 1, 4, 8. Isaías 1, 4, 8. Santo, santo, santo es el Señor del universo. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban. Y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy, mándame. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Isaías, 500 años antes de Cristo llegar al mundo, o 600, o 700. Usted busque ahí en Google donde aparece Isaías, en qué tiempo. Y el rey Osías, en la muerte del rey Osías, y se queda dormidito, porque lo que tiene aquí Isaías es una visión del cielo. Y que en la visión del cielo que él dice acá, dice, en el año de la muerte de Osías, sentado sobre un trono, en el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo. Isaías tiene una premonición, no, eso es un sueño, ¿sí? Y comienza a profetizar. Y escribe lo que profetiza. Lo mismo le pasó a Juan con el Apocalipsis, que se quedaba dormidito o estaba así ahí con los ojos abiertos y en visión veía todo eso. Eso está haciendo Isaías. Él dice, yo vi, se quedó así perplejo y comenzó a ver cómo era el cielo. Y aquí relatan cómo es el cielo. Lo tiene descrito de esta manera. Estaba el Señor. Junto a él estaban los serafines, o sea, ángeles, cada uno con 6 alas. Y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno. Entonces escuché la voz. Ojo a esto que es lo verdaderamente importante de esta primera lectura. Esta parte es la verdaderamente importante. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, aquí estoy, mándame. Esta frase, aquí estoy, mándame, se refiere a mí, se refiere a ti, se refiere a los sacerdotes, y se refiere a los que predican la palabra de Dios en el nombre del Señor, en su iglesia. En su iglesia, no en cualquier iglesia. Porque entonces los pastores dirán, ojo, yo también soy escogido, el Señor me mandó a predicar. No, es solamente para los que predican en la iglesia de Cristo, no en cualquier iglesia. Porque si fuera en cualquier iglesia, entonces ¿para qué Mateo 7, 21, 23 va a decir, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos? Y muchos me dirán, Señor, pero si nosotros predicamos en tu nombre.
Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. ¿Y por qué el Señor entonces no les dice, ustedes también eran? Bueno, bienvenidos, benditos de mi Padre. Y no lo dice así, sino que los manda para la quinta porra, hacedores de la maldad. Luego, no es cualquier persona. Hoy se está celebrando en este jueves santo, es el jueves sacerdotal. ¿Por qué es jueves sacerdotal? Recordemos que Jesucristo la última cena la celebró el día jueves en el atardecer, jueves. Y ese día le lavó los pies a sus discípulos. Y ese día creó el ministerio del sacerdocio. ¿Y cómo lo creó? Cuando levantó el pan, dijo, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, en memoria mía. Y tomando la copa, dijo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria, en conmemoración mía. Ahí crea el sacerdocio. Por eso hoy jueves se está celebrando el jueves sacerdotal del sumo sacerdote. Cristo, sumo sacerdote y único sacerdote, el que muere en la cruz y se rasgan las vestiduras, el telón del templo, y hasta ahí. Cristo entra al lugar santísimo y ya no existen más sumos sacerdotes. De ahora en adelante ya son sacerdotes ministeriales que van a ofrecer dones y sacrificios para el perdón de los pecados. ¿Y cómo es ese sacrificio, ese don? Cuando ellos allá en ese hermoso ritual de la Santa Misa se une, invoca el Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Inmediatamente ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Eso solamente lo puede hacer un sacerdote ministerial. Nosotros somos sacerdotes, todos, pero no podemos ser sacerdotes ministeriales. Solamente somos sacerdotes, creo que se llama reales, pero no somos ministeriales. Vamos a avanzar en esto tan bonito, porque aquí vienen más cosas. Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Este salmo, muchachos, es un salmo muy bonito, aunque todos son muy lindos, pero este salmo es un salmo que te ayuda a sostenerte en la vida, a que cuando tengas miedos, preocupaciones, lees este salmo y él te llena de paz y de esperanza. Pero es un salmo dedicado a los que siguen a Cristo. Es un salmo dedicado a los que siguen a Cristo. Y en el Evangelio que voy a leer, ustedes van a encontrar cosas terribles. Ustedes van a encontrar cosas terribles que yo las voy a decir. Cuando yo digo terribles me da hasta risa, hombre. Porque es que de verdad son terribles, muchachos. Vamos a leer Juan 17. Es un resumen. En Juan 17 está el 1, el 2, el 9, el 14 y el 26. Es una oración que Cristo le hace al Padre. Y ojalá ustedes siguieran, ¿verdad?, la película de Juan, el Evangelio de Juan, que ahí aparece este texto.
este texto, como ese actor maravilloso que hace las de Jesús lo dice de una manera tan impresionante, tan bonita, que yo se los voy a decir. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío también al mundo. Y por ellos yo me glorifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea Dios. Vean, muchachos, yo he venido diciéndoles desde a un tiempo para acá que el Evangelio es para todo el mundo, que la salvación es para todo el mundo. Y ayer les dije que es una mentira decir que yo creo en mi Señor Jesús porque yo creo, porque a mí me dio la gana de decir yo creo y voy a creer en mi Señor Jesús. Y les dije que eso es una mentira, porque los protestantes dicen yo creo, todos los protestantes dicen yo creo, pero los borrachos también dicen yo creo. Las prostitutas y los prostitutos dicen yo creo. Los guerrilleros, algunos o muchos dirán yo también creo. Los narcotraficantes seguramente que van a decir yo creo. Luego, el decir que yo creo en mi Señor Jesús no es garantía de creer en Jesús, sino que yo les dije a ustedes que para poder ser de Cristo, más que creer es obedecerle a Cristo lo que Él haya ordenado en su palabra. Y por ello les voy a decir dónde está escrito en esto que es terrible. Esto que yo acabo de leer es terrible, muchachos, porque es salvación para unos, pero es condenación para la mayoría. Para unos es salvación, pero para la mayoría es condenación. Estas palabras de Jesús voy a decírselas dónde está para que no digan que es que yo me las inventé. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Óigalo, ya empezó Jesús a echarnos las vainas. Te ruego por estos
no por todo el mundo, sino por estos que tú me diste. Y yo les dije a ustedes, la salvación es para todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. Solo se van a salvar los que tú me diste. Eso es terrible, muchachos, porque solo se van a salvar los que crean y obedezcan sus mandatos. Los únicos que se van a salvar. De resto, todo el mundo va a ser condenado. ¿Terrible o no terrible? Y sigo leyendo esa oración. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y al principio, cuando yo dije mi propia reflexión, la propia mía, les dije yo a ustedes que cuando una persona está en la Iglesia Católica y está en la Iglesia Católica, es una persona llena de fe en Cristo. Llega un pastor mentiroso y le toca la puerta y le dice: vengo en el nombre del Señor Jesús. Si esa persona no está firme en la fe en Cristo, entonces se convierte en el mundo. Ese pastor mentiroso no fue a tocarle la puerta en el nombre de Satanás, fue a tocarle la puerta vestido de un ángel de luz, y cree que es un ángel de luz el que le ha tocado la puerta, y le resulta que era un lobo rapaz vestido de oveja. Si esa persona lo recibe y se va con él, no era de los elegidos de Dios, porque los elegidos de Dios, óigalo bien, los elegidos de Dios jamás se saldrían de la iglesia de Cristo. Jamás los elegidos de Dios se dejarían engatusar de un lobo rapaz. Un verdadero católico que cree en el Evangelio jamás se saldría de la iglesia de Cristo que fundó hace 2000 años. Pero hay un detalle terrible, muchachos. Hace 60 o 70 años, aquí en estos pueblos, eso no existía, el protestantismo no existía, apenas estaba empezando a meterse en estos pueblos. 60, 70 años. Yo recuerdo aquí en la Unión Valle, los primeros que llegaron fueron los evangélicos. Y los evangélicos llegaron hace 50, 60 años o menos. Y comenzaron algunos a dejarse guiar por esos pastores mentirosos y se metieron a esa iglesia. Y después de ellos vinieron otras iglesias y a todos les creen. Ahora por último llegó la ministerial con la Piraquive. Y muchos se han salido de la iglesia católica por seguir a la Piraquive, creyendo que allá está la salvación, cuando allá no hay nada. Y por eso Jesús dice que te ruego que cuides a los que han entendido la palabra de Cristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo. Y estamos hablando de los verdaderos católicos, los que permanecen en la fe, permanecen en Cristo y vienen desde hace 2000 años con esa doctrina. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío también al mundo. Vea, les dije al principio, es que yo como que digo las cosas al principio para luego retomarlas. Les dije esto: esta es la palabra de Dios. Esto es un celular, pero aquí está en la Biblia. Y en esta palabra está contenida la verdad de Cristo. El que crea y la obedezca se salvará, pero el que no la crea se condenará. La misma Biblia que los salva, esta misma Biblia los condena. La misma. Los condena porque no obedecen lo que está escrito en ella, sino que manipulan la Biblia para su propia condenación.
la manipulan. Y yo les he dicho, voy a decirlo nuevamente para los nuevos. Juan 20, 21, 23 dice, vayan y a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿Y qué dicen los protestantes que utilizan la misma Biblia? Eso es mentiras. Eso que está diciendo Jesucristo es mentiras. Yo no voy a ir a confesarme con nadie. Yo miro para el cielo, a mi Padre que está en los cielos, y Él me perdonará los pecados. Y entonces Jesucristo, ¿para qué dijo que fueran a perdonar pecados? Porque no dijo, todo el que mire para el cielo, dígame, perdóneme mis pecados, y ya el Señor en el cielo le perdona. ¿Por qué no dijo eso? Porque le dio potestad a los hombres para ir a perdonar pecados. Si ven como la misma Biblia que los salvaba, obedeciendo lo que el Señor les mandaba, esa misma Biblia los condena. ¿Y cuándo los condena? Cuando vayan donde el Padre a decirle, pero Señor, ¿no cuántas veces no te pedimos perdón mirando al cielo? Y el Señor les dirá, oiga, ¿y qué fue lo que yo ordené? Que fueran donde el sacerdote a pedir perdón. ¿Cómo que mirando al cielo? Alejados de mí, hacedores de la maldad, porque no obedecieron. Y sigo diciendo, la palabra de Dios, que es la verdad de Cristo, la dice por acá. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Vea, la palabra es una. La Biblia es una. La doctrina es una. La iglesia es una. Como Cristo es uno. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Oiga, yo entiendo eso tan perfecto, hombre. Si alguien quiere debatir conmigo esto y cree que no es así, hágamelo saber. Llámeme o dígame o venga a los estudios del canal CNC. Traiga la Biblia y debatimos la palabra de Dios, porque yo no le estoy mintiendo en nada en lo que está diciendo la palabra. Si esta es la palabra de Dios y la va a transmitir por el mundo, el Señor dice, vea, yo ruego no solamente por estos mis discípulos, sino por los que ellos van a ir a enseñar al mundo, y los que le escuchen la palabra a ellos, y ellos también son míos. Consérvalos, Señor, tanto a estos como a ellos. Protégelos, Señor, a ellos como tú y yo somos uno, que ellos contigo y conmigo también seamos uno. Por eso es terrible la palabra. Cuando un católico se sale de la iglesia de Cristo por seguir un protestante, se pierde en el mundo. Se pierde. Y por eso les decía hace algunos días, ay de ustedes pastores mentirosos, que creen que están haciendo bien enseñando una mentira, porque lo que están enseñando es su propia condenación, y detrás de ustedes están arrastrando a gente ingenua para su propia condenación, y ustedes son culpables de llevar a las personas a la condenación, y por eso van a ser juzgados. Creyeron que porque aquí podían comer con el diezmo muy rico y muy delicioso y comprar carros, mansiones y vivir bueno, y creyeron que en el juicio final eso iban a obtener riquezas. Ay, Dios mío bendito. Como dice el rico Epulón, Señor, manda a Lázaro a la tierra para que le predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos que viven en la misma condición mía. Yo ya me condené, pero que mis hermanos no se condenen. ¿Cuántos pastores mentirosos hay por el mundo predicando la palabra de Dios, engañando a la gente y sacando a la gente de la iglesia católica para llevárselos a iglesias de demonios? A iglesias que los van a condenar, al pastor y a todos los que lo siguieron. Esto que yo dije, ¿es terrible o no es terrible? Es terrible. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Y termino con esto. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Vea, ¿dónde es uno en la iglesia de Cristo? ¿Dónde somos uno? En la Eucaristía. Solo ahí en la Eucaristía somos uno con Cristo.
en ninguna otra parte. En la Eucaristía, usted va al confesionario, pide perdón por sus pecados, entra en un estado de gracia con el Señor y luego participa de la Eucaristía. Y la Eucaristía dice: quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí son uno. Cristo en el Padre en Cristo, Cristo en los que reciben la Eucaristía, los que reciben la Eucaristía en Cristo, los que reciben la Eucaristía en el Padre. Los tres son uno. Yo lo entiendo perfectamente. Ojalá ustedes lo hayan entendido, muchachos. Hay más cosas para decir, muchas. Pero si ustedes me quieren invitar y yo explicarles sobre esto, háganle, muchachos. Pero por favor, yo les estoy hablando en el nombre de Dios, no como un pastor mentiroso, sino que las lecturas que son la verdad. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.